Muy buenos días a todos. Yo soy Nella Hengstler, soy la consejera comercial de la Embajada de Austria. Estoy aquí con mi colega Melissa. Melissa Niedermüller es nuestra Business Development Manager para los sectores de maquinaria y plásticos y también encargada de temas de aduana, derecho e inversiones. Me da mucho gusto darles la bienvenida a nuestro webinario de hoy sobre la reforma aduanal 2026 y más específicamente sobre las implicaciones de la nueva manifestación de valor electrónica. Nos complace que este tema haya generado tanto interés entre ustedes. Creo que tenemos ya más que 50 participantes. Muchos de ustedes ya nos conocen. Somos la oficina comercial de Austria en México. Y nuestro objetivo es apoyar a las empresas austríacas en el mercado mexicano. Queremos ofrecer cada vez más servicios y este webinario es uno de ellos. Organizamos este webinario por la gran relevancia de los cambios regulatorios en materia de comercio exterior. Y me da mucho gusto presentarles a nuestro experto, Alejandro de Saxe, quien nos acompaña hoy. Alejandro es agente aduanal desde hace 45 años, con aduana de adscripción en el AICM, el AIFA y las aduanas de Nuevo Laredo y Colombia en Nuevo León. Alejandro es fundador y gerente de Apixa Logistics, una empresa ya con varias décadas de experiencia en México. Además es fundador de Transportes Annapurna y Gemapati. Alejandro es uno de nuestros proveedores de servicio de confianza y ya ha apoyado a muchas empresas austríacas en México. Nos dará un análisis experto sobre la reforma aduanal. Después del webinario tendremos tiempo para sus preguntas y vamos a dar respuestas. Pueden escribir sus preguntas de forma anónima en el chat en cualquier momento. El equipo las recibirá y Alejandro va a responderlas después de su presentación. Ojo, el chat a que me refiere se encuentra arriba, al lado del chat normal y se llama, dependiente en qué lengua está su Microsoft Teams, se llama PIR, preguntas y respuestas, Q&A, o en alemán FIA. Pues, y ahora tengo el placer de dar la palabra a Alejandro de Saxe para que comience su presentación. Muy buenos días a todos los participantes y déjenme también saludarlos como se hace en Austria. Ein herzliches Grüß Gott para que estemos cumpliendo aquí con las normas de la Cámara austríaca. Bueno, muchas gracias Nella por haberme presentado y creo que pues estamos platicando de un tema muy importante que ha pasado un poco desapercibido por mucha gente, pero que el año pasado, ustedes recordarán, a fin de año, en primer lugar se publica la futura nueva ley aduanera que va a entrar en vigor el 1 de enero de 2026. La lámina que sigue, por favor. Y posteriormente tuvimos otro evento que nos estaban publicando la nueva manifestación de valor electrónica que iba en ese entonces a entrar en vigor en el 9 de diciembre de 2025. Hubo muchas preguntas, hubo mucha inquietud en la comunidad de importación y exportación, por lo cual la autoridad decidió cambiar la fecha de entrada en vigor al 31 de marzo, que empieza el 1 de abril. Entonces tuvimos la oportunidad de dialogar con las autoridades, explicarles que la manifestación de valor, como ellos la estaban presentando en formato digital, iba a ser complicada. Había muchas dudas, había muchas preguntas que estaban abiertas y por eso la autoridad decidió cambiar la fecha de entrada hasta el 1 de abril. Pero déjenme platicarles un poco qué es una manifestación de valor. O sea, nosotros los agentes aduanales tenemos el pedimento de importación
que elaboramos sobre la factura de importación y los documentos que ustedes hayan transmitido a su agente aduanal. Y con eso, bajo protesta de decir verdad, estamos dándole valor a la mercancía, estamos calculando los impuestos de importación, el DTA, el IVA, y ese monto es el que se le paga al SAT para poder lograr la liberación de la mercancía del recinto fiscal. Y en 2017 el gobierno decide que tiene que tener un instrumento adicional a lo que es el pedimento con sus anexos y diseña un instrumento que nosotros que se denomina la manifestación de valor. En ese entonces la manifestación de valor era un formato en papel que tenía que ser firmada por la persona que tuviese el poder por parte de la empresa y con una hoja de cálculo que iba anexo, todo esto en papel, y la ley decía que estos dos documentos el importador tenía que proveérselos a su agente aduanal para que con estos pudiese él hacer el cálculo correcto de los impuestos de importación y estos pues ya para plasmarlos en el pedimento y lograr la importación. En realidad se pospuso la entrada de este documento en varias ocasiones y para sorpresa de todos nosotros, pues entonces el año pasado, en octubre, la autoridad decidió hacer un cambio y cambiar el formato de papel a un formato digital electrónico que ustedes tienen que dar de alta en la VUSEM. Es la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano. Este es un sistema que funciona en la página del Internet del SAT, que ustedes piden la manifestación de valor y ahí pueden dar de alta todos los datos que se requieren, como es su empresa, el RFC, la dirección y de dónde proviene la mercancía para precisamente lograr que este sistema capte toda la información para posteriormente ya emitir la manifestación de valor digital. La que sigue, por favor. Para lograr que la manifestación de valor sea correcta, bueno, quisiera yo nada más interponer un punto que era importante. En la primera versión de la manifestación de valor se preveía que en caso dado de rectificar datos de la manifestación antes de que saliera el pedimento, por cada cambio se tenía que pagar una multa de 2,300 a 3,500 pesos. Entonces, si ustedes ya tenían su embarque aquí en México y de repente pues cambiaba el número de la guía aérea o cambiaba la factura porque pues se había detectado en un previo que había más mercancía o diferente mercancía y se tenía que adaptar la manifestación de valor, pues cada vez la ley preveía que había que pagar una multa de 2,300 hasta 3,500 pesos para poder lograr primero el pago y ya luego lograr que la manifestación de valor sea emitida por el sistema del SAT, dándole una clave, con esa clave poder iniciar el pedimento. Afortunadamente, pues digamos, el descontento en la comunidad fue enorme, así que la autoridad decidió anular esa multa hasta la entrada en vigor el 1 de abril. Entonces, hoy en día tenemos los dos sistemas que están validados al mismo tiempo. Ustedes pueden entregarle a su agente aduanal el formato en papel o ya ir entrenando en la VUSEM, dar de alta su información y tratar de lograr que la emisión de la manifestación de valor por vía electrónica. Pero déjenme platicarles un poco del trasfondo de la manifestación. Creo que para poder llenar una manifestación de valor correctamente, tiene uno que tener conocimientos profundos en materia aduanera. Estos son, por ejemplo, que tenemos que conocer los métodos de valoración aduanera. También, lógicamente, pues un departamento de importaciones tiene que conocer los Incoterms, que son pues términos de contratación a nivel internacional mundial. También importante, pues los incrementables, porque el valor de la mercancía que nos muestra la factura,
pues es una cosa, pero ya el valor de la mercancía para efectos aduanales en México, pues tiene incrementables y decrementables. Y también un tema muy importante, pues es la posible vinculación con sus proveedores. Si ustedes son, por ejemplo, la hija de un consorcio en Europa o fuera de México, pues entonces se supone que hay una vinculación que puede afectar el precio de la mercancía. También importante, lógicamente, los contratos que ustedes tengan con el proveedor para que la autoridad aquí en México sepa qué términos han pactado con sus proveedores. Por ejemplo, si tienen crédito o si tienen diferentes pagos para liquidar el monto de la mercancía o si tienen que pagar todo antes de que se, digamos, transporte la mercancía. Todos esos son puntos muy importantes que ustedes tienen que conocer para poder llenar una manifestación de valor correctamente. ¿Qué sigue, por favor? Aquí tenemos los fundamentos legales que ya se los platiqué. Por un lado es el artículo 59 de la ley aduanera, donde se pide que precisamente toda la información que tiene que proveer un importador a su agente aduanal y al SAT para que el documento que se llene pues sea lógicamente correcto. Entonces, la manifestación de valor hoy en día, digamos, la electrónica, tiene que contar en sus anexos, lógicamente, la factura comercial que emite su proveedor en el extranjero. Adicionalmente a eso, pues tenemos que anexar los documentos de transporte, ya sea la guía aérea, el BL o el documento de transporte, digamos, si es una carga terrestre. También, dado el caso, pues el certificado de origen, si quieren ustedes utilizar un tratado de libre comercio, pues el certificado de origen en el cual pues se da origen a la mercancía para que se analice aquí si puede uno desgravar la mercancía. Luego, una novedad que es muy importante, que es el comprobante de pago, o sea, el pago de ustedes como importadores que hacen a su proveedor de la mercancía. Y como ya les dije, pues lógicamente pues hay pagos por adelantado, hay pagos, digamos, a crédito o hay pagos, por ejemplo, que les digan, oye, pues tú tienes 12 mensualidades para pagar. Pero lógicamente hay otro tipo de situaciones que la autoridad pues no había previsto, por ejemplo, que les digan, la casa matriz va a hacer un aumento de capital en nuestra sucursal aquí en México, pero en vez de mandarnos el dinero, pues nos va a mandar una maquinaria a cambio y entonces esa maquinaria pues no va a contar con un pago, sino es digamos, equilibrando la parte del valor de la mercancía contra el aumento de capital. Todo eso lo tenemos que expresar para que la autoridad en los anexos que se vayan a transmitir, pues tenga una imagen clara de lo que estamos haciendo. Lógicamente, también comprobantes de gastos incrementables, como puede ser, digamos, una póliza de seguros que ustedes hayan contratado para el transporte hasta el puerto mexicano o hasta el destino final. Otros incrementables, pues hay muchos que pueden ustedes identificar y que tenemos que sumar al valor de la mercancía para sobre eso pues hacer el cálculo de los impuestos de importación, el DTA y el IVA correspondiente. También esto ya es un caso un poco menos conocido, pero los posibles decrementables. Por ejemplo, si a ustedes en el valor de la mercancía les calculan hasta la entrega a su destino final dentro del territorio nacional, pues si se puede identificar, digamos, el transporte del puerto hasta el destino final aquí en territorio nacional, pues esa porción es decrementable porque no tiene que sumarse al valor de la mercancía y si es identificable, pues lo deducen del valor de la mercancía y sobre el resto, pues ya se hace el cálculo de los impuestos de importación. Y ahora tenemos aquí un punto un poco neurálgico, que son los contratos. O sea, la autoridad quiere saber por cada importación que ustedes hagan, qué contratos han ustedes celebrado
con sus proveedores. Y pues lógicamente nosotros sabemos que muchas veces pues uno coloca un pedido por internet a su proveedor, él embarca y en realidad pues no hay un contrato de unas tuercas o de unos desarmadores que yo estoy pidiendo con urgencia. Entonces en este caso también tenemos que pensar si tenemos contratos globales con nuestros proveedores o si en cada operación o cada compra de un equipo grande tenemos un contrato. Estamos viendo la posibilidad de que en el mismo pedido que ustedes coloquen vengan los, digamos, artículos y los conceptos legales que están rigiendo esa posible adquisición y que la autoridad esto lo dé como bueno, como si fuera un contrato. Y luego viene un concepto un poco romántico que dice, y toda la documentación adicional que considere el agente aduanal o el importador. Entonces, si ustedes consideran que tienen que explicarle a la autoridad otros tipos de conceptos que tiene su adquisición para que quede clara la imagen, entonces ustedes esto también lo pueden adicionar a la manifestación de valor que van a transmitir al fisco. Ya una vez que ustedes han transmitido toda esta información y que haya quedado correcto, digamos, detectado en el sistema les va a dar un número, una clave especial, que esta clave va a ser, digamos, el motivo con el cual ustedes o los agentes aduanales ya podrán trabajar y dar de alta su pedimento. Aquí hay una duda que también es muy importante, que en realidad la nueva ley aduanera considera que la manifestación de valor electrónica deberá de ser trabajada y firmada por el importador. Nosotros sabemos que, pues, como es uso a veces, pues el mismo agente aduanal les ayudaba calculando la manifestación de valor, enviándoselas y ustedes pues ya nada más procedían a firmarla, la firma original del apoderado de la empresa y se la devolvían al agente aduanal un tanto y ustedes se quedaban con el otro tanto. Pero hoy en día ya la autoridad está exigiendo que la firma sea por parte del importador y para eso, pues el apoderado de la empresa tendrá que dar de alta su fiel o su e-firma para que el sistema pueda validar la manifestación de valor y de emitir la clave con la cual podremos trabajar el pedimento. La que sigue, por favor. Aquí tienen ustedes en una manera un poco más clara de analizar los documentos que tenemos que anexarle a la manifestación de valor, como ya lo he expresado, que es la factura comercial, el conocimiento de embarque, la prueba de origen si es que aplica, la garantía de precio. Esto es nada más para los embarques que, por ejemplo, si la ley lo exige un precio estimado y ustedes tienen en su factura un precio menor, entonces la diferencia al precio que exige la autoridad, pues se tendrá que garantizar. Esto es lo que quiere decir la garantía de precio estimado y depositado en una cuenta aduanera. Luego, lo que sí es muy importante es el comprobante de pago. O sea, ustedes van a tener que coordinarse bien con su departamento de compras y su departamento de contabilidad y de finanzas para que les den la información correcta de cómo están pagando el monto de la mercancía que se va a importar y que les emitan y les den la información bancaria, cómo se ha pagado y a qué cuenta se ha pagado en el extranjero, ¿no? Luego los gastos de transporte, eso es muy sencillo, pues es la guía aérea, es el BL o un documento de transporte terrestre. Y ahora viene nuevamente pues el tema de los contratos. ¿Qué contratos ustedes han firmado? ¿Qué contratos van a firmar para el futuro? O si tienen contratos a largo plazo. Todo eso es importante que ustedes lo analicen para anexárselo a la manifestación de valor. Y también, pues ya lo habíamos también platicado, el soporte de los incrementables y cualquier información adicional que ustedes consideren para aclarar la posibilidad de este embarque. La que sigue, por favor. Lo que es muy importante saber es hoy en día
que la autoridad, pues desgraciadamente yo diría que desconfía del importador y quiere que el importador pues le muestre todos los documentos que tiene como prueba para que la autoridad esté segura que lo que se está importando no está subvaluado y el valor que ustedes están exhibiendo a la autoridad es el correcto, soportado por la documentación de pagos, de transferencias y todo esto. Bueno, también un tema muy importante para poder llenar una manifestación de valor correctamente son los métodos de valoración. Aunque sabemos que el valor de transacción pues, es el más utilizado, yo diría que casi en un 90% de los casos, hay otros métodos que son importantes de conocer, como es el método de las mercancías idénticas a las que ustedes ya habían importado, el valor de mercancías similares, valor deductivo, mercancías reconstruidas cuando ya uno no tiene la manera de comprobar cuando se trate de un equipo ya antiguo o más pasado de moda. Y como último recurso, estas son las 6 posibilidades que hay para darle valor a una mercancía. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Ustedes trajeron un equipo de importación y hay unas piezas que salieron mal, no cumplieron con la calidad y ustedes le exigen a su proveedor que cumpla la garantía y que les mande el aparato o las piezas que quedaron fallidas. Y al momento de importar digamos, estas piezas en garantía, pues en realidad no le pueden dar el valor de transacción porque ustedes no van a pagar estas piezas porque es un pago en garantía. O sea, ustedes reciben la mercancía como garantía y no tienen que pagar este producto que esté a importarse. Entonces, ustedes tienen que analizar si pueden tomar el valor de mercancías idénticas o como si no es exactamente la misma pieza, sino ya es una pieza más moderna o de tipo diferente, pues entonces, ¿qué valor le pueden dar? Aquí tienen ustedes, aparte del de transacción, 5 otras alternativas para darle valor a la mercancía. Entonces, ustedes en la manifestación de valor van a tener que decirle a la autoridad, yo estoy utilizando el método de valoración, el 1, el 2, el 3, para que la autoridad sepa qué método es el que están aplicando y cómo están ustedes dándole valor a la mercancía. Lógicamente, no me voy digamos, voy a abundar más en este tema porque puede ser un curso por sí solo que puede llevar de 3 a 4 horas para explicarles estos métodos de valoración. Nada más yo quiero pues explicarles que la persona que esté al tanto de las importaciones o que esté como responsable para firmar los documentos de la empresa, pues tiene que ser sabedor de todos estos lineamientos para llenar correctamente su manifestación de valor. La que sigue, por favor. Ahora vamos a platicar de los Incoterms. Los Incoterms, pues es si ustedes quieren, un acuerdo mundial entre cámaras de comercio para poder identificar el comprador y el vendedor cómo están pactando una posible compra. Ustedes imaginan que pues cuando esto fue inventado, pues en esas épocas si uno compraba en China y no podía leer el contrato que decían los chinos, o compraban en un país árabe, o los árabes compraban en un país occidental y no sabían leer bien, digamos, el inglés, pues todo esto complicaba mucho el tráfico internacional y podía haber pues grandes pleitos digamos, juzgados internacionales para aclarar situaciones de contratos. Entonces, pues se crearon los así llamados Incoterms, que hay también toda una gama de Incoterms para que ustedes sepan si compran o ustedes dan instrucciones a su proveedor, oye, voy a comprar, dame el precio ex-works porque yo me voy a encargar de embarcar la mercancía, de transportarla yo hasta aquí a México, yo hago la importación, entonces dame tu precio ex-works, que quiere decir puesto casi en la puerta de mi bodega. Y hay así una cantidad diferente de Incoterms que ustedes tienen que conocer
porque la autoridad en México le está dando un valor muy importante a los Incoterms. O sea, un ejemplo, si ustedes, por ejemplo, compran una mercancía Ex-Works y en el pedimento nada más viene el valor de la mercancía, pero no hay un incremento en fletes, en seguros y todo, la autoridad va a decir, oye, pues entonces el término que tú estás aplicando es falso, estás valorando la mercancía de una manera incorrecta porque yo no veo dónde están los fletes, digamos, adicionalmente al precio de la mercancía. Pero si ustedes dicen, no, pues ya viene incluido el valor de los fletes en la mercancía, pues lógicamente el Ex-Works no puede funcionar, ¿no? Ya sería, por ejemplo, un CIF o algo así para que la autoridad lo crea. Entonces, también es muy importante que ustedes conozcan los Incoterms, porque en el momento de su declaración o su manifestación de valor, pues va a ser importante que concuerde todo esto, que tenga una lógica. La que sigue, por favor. Y bueno, pasamos a los incrementables, que ya lo he mencionado de alguna manera, pues sabemos que los incrementables son todos lo que no trae, digamos, incluido el valor de la mercancía y que tenemos que adicionar al valor de la mercancía. La legislación mexicana aduanal es muy clara que pues tenemos que incrementar el flete internacional, los seguros internacionales hasta el puerto de entrada a México, y todo esto pues se lo tenemos que expresar a la autoridad para que ella pueda, digamos, hacer un cálculo y ver si lo que ustedes declararon es correcto. Los decrementables, pues ya se los comenté, si ustedes tienen en el valor de la mercancía todo incluido hasta su destino final, pues la porción en territorio mexicano estrictamente no es considerada como parte para cálculo de los impuestos de importación, y entonces pues esta porción, si es identificable, pues se puede deducir del valor de la mercancía para que no vayan a pagar impuestos de importación sobre un servicio que sea proporcionado en territorio nacional. La que sigue, por favor. Vinculación. Este es un tema importante, sobre todo para empresas extranjeras que trabajan en nuestro país, porque muchas veces pues son, digamos, hijas de una gran empresa en el extranjero, y cuando ustedes importan de su casa matriz, pues lógicamente la autoridad sospecha de que el precio de la mercancía que ustedes están pagando no es el valor comercial normal de la mercancía que pagaría cualquier cliente de su casa matriz al adquirir los productos. Esto quiere decir que la autoridad dice, oye, tú como eres la sucursal de la gran empresa austriaca o alemana o suiza o francesa, pues te están dando un precio muy reducido o más reducido del normal para que tú puedas competir en el mercado mexicano. Esto quiere decir que la autoridad quiere saber si tienen vinculación o no. Entonces, su departamento legal, su departamento, digamos, de importaciones, en conjunto con la dirección de su empresa, pues tendrán que estudiar este caso, y en el manifiesto de valor tendrán que ponerle una flechita o una crucecita en el rubro donde dice vinculación. Y la vinculación es importante porque por eso le están pidiendo los contratos que ustedes están celebrando con sus proveedores para analizar si hay vinculación. A mí me han tocado varios casos que viene, digamos, la autoridad y habla con la empresa aquí en México y hacen cálculos, son cálculos actuariales pues bastante complicados, y al final de todo un procedimiento determinan, por decir algo, oye, todo lo que tú compres a tu matriz pues tiene una vinculación del 6.5%. Es un ejemplo. Esto quiere decir que a todos los embarques que tú adquieras en el extranjero y que importes a México, tendrás que adicionarle un 6.5% al valor de la mercancía, y sobre ese nuevo valor, ya incluyendo la vinculación, más todos los demás incrementables, pues ya vamos a hacer el cálculo de los impuestos como valor de mercancía a determinar en Puerto Mexicano, ¿sí? El que sigue, por favor.
Entonces, con estos conceptos, ustedes ya pueden, digamos, llenar su manifestación de valor de una manera profesional y con la seguridad de que lo que ustedes le han emitido a la autoridad es correcto y no hay peligro de que en una revisión pues vayan a detectar que ustedes pues tienen problemas porque no exhibieron algo o que la autoridad pueda pensar que ustedes están subvalorando la mercancía, o sea, pagando menos impuestos de importación o menos IVA a la importación que ellos consideran y es digamos, un delito. Bueno, también una parte importante de las novedades que están pues, expresando las autoridades son en las reglas generales los expedientes que tiene que tener por un lado el agente aduanal de su importador y por el otro lado ustedes como importadores por separado. Desgraciadamente, pues el texto aquí está un poco reducido porque son bastantes conceptos, pero es importante saber que su agente aduanal tiene que contar, pues aquí lo pueden leer, pues con la identificación oficial del importador, con su domicilio, con su acta constitutiva, en la cual tenemos que saber quiénes son los apoderados en el momento. No vaya a ser que alguien ya no esté en el país, pero siga apareciendo en la escritura. Entonces, siempre las últimas modificaciones de los poderes que se han otorgado. Necesitamos, pues, lógicamente, comprobantes del domicilio donde ustedes están trabajando. Aquí, lógicamente, para empresas más grandes, tenemos que saber qué domicilios tienen ustedes, dónde está, digamos, la matriz, qué bodegas tienen, dónde están sus fábricas. Todos esos domicilios son importantes conocer para que la autoridad, pues, pueda comprobarlos. También tenemos, lógicamente, fotografías del lugar donde están ustedes para que se pueda ver que su empresa de veras está ahí presente, que tienen su logotipo exhibido, para que la gente los pueda identificar. Y también, por ejemplo, hoy en día todo esto ya es un poco más legal. ¿Qué contratos tienen ustedes de arrendamiento o si son ustedes dueños de la propiedad, o sea, la empresa es dueña del terreno, del edificio, de las bodegas? Esto no lo tienen ustedes que expresar, ya sea con un contrato de arrendamiento o con la escritura correspondiente del inmueble, ¿no? Lógicamente, pues también la clave del RFC de la empresa. También la situación, la constancia fiscal, esa nos la tendrían ustedes que estar actualizando mensualmente. Cada mes nos emiten su constancia que todo está correcto, que pueden ustedes trabajar, que tienen, digamos, todas las obligaciones con el SAT cubiertas. Esto es muy importante porque pues, si no lo tienen, en ese momento tendríamos que parar las importaciones para ustedes, ¿no? También la manifestación bajo protesta de decir verdad que el usuario ha solicitado la operación. Quiere decir que ustedes nos tienen que mandar un escrito en el cual nos están encargando la operación correspondiente, que nos digan, oye, voy a traer una maquinaria de Italia y esta maquinaria tiene identificación tal y tal y tal, y por favor háganse cargo de la importación para nosotros. También, pues lógicamente ya lo expliqué, si tienen o no tienen vinculación con sus proveedores y una manifestación en la cual ustedes nos certifican que no tienen vínculos con empresas factureras como las conocemos hoy en día, con empresas que están emitiendo, digamos, facturas sin que haya un trasfondo comercial. O sea que les están dando una factura nada más para poder extraer fondos de la empresa, pero que no haya, digamos, un acto comercial detrás de todo ello. Eso también tiene que ser una manifestación bajo protesta de decir verdad. Yo, empresa tal y tal, no tengo entre mis proveedores y mis clientes empresas que caigan bajo el concepto del artículo 69 que especifica, digamos, las empresas factureras. Y como ya lo hemos escuchado, digamos, yo le digo la parte romántica, cualquier otro documento que la agente aduanal considere importante para poder demostrar
todo lo que está pidiendo la ley. O sea, la agente aduanal, según lo que dice la ley, yo podría pedirles a ustedes, pues como decimos aquí, su fe de bautismo, ¿no? Si pienso que es importante, ¿no? Esto así como un pequeño chiste al lado, ¿no? Todo esto es muy importante porque el agente aduanal tiene que tener el expediente de ustedes, ustedes tienen que tener su propio expediente como importadores, como empresa, digamos, perfectamente bien establecida según las leyes mexicanas. Y aparte de eso, cada embarque que nosotros manejemos y ustedes estén, digamos, importando, tiene que tener su propio expediente. Ustedes me van a decir, oye, pero qué barbaridad, esto es una locura de documentos, de papeles, de información. Correcto, es una locura, pero demuestra que el fisco, en realidad, se lo tengo que decir con mucha tristeza, pues no confía demasiado en los causantes en México y entonces pues quiere estar seguro de que no haya actos de subvaluación y por eso tenemos que estar en la parte burocrática o como dicen internacionalmente, el red tape en México, pues está creciendo. Y esto, lógicamente, pues ustedes me lo van a decir, oye, pero me va a costar más dinero tener todo esto, voy a tener que contratar personal. Sí, claro, nosotros como agentes aduanales ya estamos contratando más personal porque cada expediente que el cliente nos mande, pues tenemos que tener un abogado que lo revise, a ver si la escritura está correctamente bien registrada, si todos los nombres aparecen, si tenemos las identificaciones de las personas que son los apoderados, si tenemos su INE o su pasaporte, si son extranjeros. Todo eso tiene que tener, pues ya casi como en la oficina de un notario que tiene uno que explayarse completamente, todo esto también lo tiene que tener el agente aduanal. Entonces, esto va a complicar y encarecer todas las operaciones de importación o de exportación. Y nosotros hemos hecho un cálculo a nivel Asociación de Agentes Aduanales que una importación en su parte, digamos, despacho aduanal, transporte y todo, pueden crecer de un 30 a 40% el costo cuando llegue la mercancía con ustedes por todos estos conceptos adicionales que tenemos que proveer al fisco. La que sigue, por favor. Entonces, aquí también les estamos dando, si ustedes ven, la regla 3.1.42 es todo el expediente que ustedes como importadores tienen que tener en cualquier momento. Si llega la autoridad y les dice, oye, tienes, no sé, 5 horas para presentarme el estatus de tus importaciones del último año 2025, ustedes tienen que contestar inmediatamente y exhibir la información que les están pidiendo. Y si no lo logran, pues automáticamente la autoridad ya está suponiendo que ustedes no la tienen correctamente y pueden entrar aplicación de multas. Les platico, las multas en la nueva ley aduanera pues se han incrementado de una manera, yo diría, brutal. Hay conceptos bajo los cuales ya la multa pasa sobre el valor de la mercancía de un 250 a 300% del valor de la mercancía. Entonces, si ustedes traen un equipo de 100,000 euros y aplica esa multa, pues les van a cobrar 250,000 a 300,000 euros de multa sobre el valor de la mercancía. Entonces, todo esto es muy importante que lo tengamos muy bien manejado para evitar al máximo posible la aplicación de multas. Ayer en una plática con colegas me enteré que la autoridad está pidiéndole, digamos, a los importadores que exhiban sus documentos y si no tienen, por ejemplo, si les dicen de 2024 o 2025, por favor, exhíbeme aquí tus operaciones y no cuentan con las manifestaciones de valor en papel, porque así era en ese entonces, les pueden aplicar multas de 90,000 pesos porque el embarque carece de la información necesaria para hacer el cálculo de los impuestos. Entonces, ustedes que son buenos matemáticos, pues saquen su lápiz y digan si, por ejemplo, importé 100 embarques el año pasado y no tengo las manifestaciones de valor, 100 por 90,000, pues ya estamos hablando de 9 millones de pesos de multa, ¿no?
Pero lógicamente va a decir la autoridad, sí, pero si lo pagas en 10 días, pues tienes 50% de descuento, ¿no? Así casi como para que pague uno con más alegría y felicidad. Entonces, todo esto, como se los platico, es de mucha preocupación, sobre todo financiera, porque yo pienso que con una multa, digamos, de las cuantiosas, puede hasta desaparecer una empresa porque ya no va a poder hablando de liquidez, solventar esas multas. Entonces, con esto, digamos, lo que está externado aquí, no se los leo porque pues esto lógicamente ustedes lo podrán ver en la regla 3.1.42. Yo digamos, les aconsejo que vean con sus departamentos en la empresa, que de veras cuenten con toda esta información en el momento, porque puede ser que en 15 días les pidan esta información, en un año, en 2 años, pero tenemos que estar alertas que en cualquier momento la autoridad puede pedir una información y si no la tenemos, pues lógicamente va a haber multas. La que sigue, por favor. La conclusión. Tenemos que conocer, somos expertos, debemos ser expertos si estamos importando mercancía, porque así nos lo pide la autoridad. ¿Y qué ha sucedido en estos nuevos lineamientos, en estas nuevas leyes? Su agente aduanal lo están convirtiendo en un certificador. O sea, la autoridad no tiene suficiente personal para hacer la certificación o, digamos, la compulsa de toda la información que se genera en México. Entonces, a los agentes aduanales nos pasaron la función casi como de sus policías prefiscalizadores. Entonces, nosotros tenemos que ver si el cliente con el que estamos tratando está correctamente trabajando en México, si está legalmente establecido, si está cumpliendo con sus impuestos. Todo esto nosotros como agentes aduanales lo tenemos que revisar y al final vamos a decir, este cliente sale adelante o este cliente no lo voy a trabajar porque no me da confianza. Y además hay un concepto que a mí, como digamos, persona que estudió en Europa, me alerta un poco, es que si el agente aduanal se da cuenta de alguna anomalía, por ejemplo, pues a veces pasa que un cliente dice, oye, pues sabes que la factura que viene con el embarque no es la correcta es esta, y si casualmente pues la factura tiene un valor menor, bueno, pues esto ya es un acto que tiene que sonar las campanitas para decir, oye, aquí hay un posible intento de hacer algo indebido. Entonces exigen que el agente aduanal, en ese caso, tenga que alertar a la autoridad y decir, oye, este causante, este importador, está tratando de hacer algo indebido y si no lo hago y la autoridad se entera, entonces el agente aduanal puede ser responsable de un acto que él estuvo viendo. O sea, hasta en el momento que yo diga a un cliente, ¿sabes qué? Yo no te despacho porque no me gustan estas cosas, y va con otro agente aduanal, yo con la sospecha de que estabas tratando de hacer algo negativo, tendría yo que externarle a la autoridad esta situación para que la autoridad pueda tomar cartas en el asunto, ¿no? Entonces, como les dije, una profesionalización, vamos a tener que tener gente mejor capacitada, vamos a tener que darles cursos constantemente, vamos a tener que hablar con nuestros departamentos de finanzas, de contabilidad, de compras, para que todos entiendan lo precario de estos nuevos lineamientos y para que nuestra empresa no vaya a sufrir algún daño mayor por la falta de coordinación entre las diferentes áreas de nuestra empresa y que todos sepan de la enorme responsabilidad que estamos adquiriendo y que todos jalen parejo para hablar en buen mexicano y que podamos saber cómo manejar una empresa digna y que podamos sobrevivir. Como dijo un colega de nosotros, dice, y si no cumples, pues entonces baja la cortina. O sea, te sale más barato cerrarle el negocio que ver si te cae el fisco y te puede multar y meterte a la cárcel y además pues cobrarte multas enormes. Pues me da mucha pena que les tenga que dar este espectro, pero creo y agradezco a la Cámara Austriaca que haya dado esta oportunidad de platicar con ustedes, porque precisamente
de esto se trata, que todos sepamos qué es lo que vamos a hacer. Aunque seamos un pequeño importador que nada más tenga, no sé, 10 operaciones al año, tenemos que jalar igual de parejo que un gran consorcio que pues tenga, no sé, 500,000 operaciones anuales. Espero que con esto pues les haya ayudado un concepto, una idea de qué es lo que nos está esperando. Y en cualquier caso, pues nosotros como agentes aduanales, como Apixa Logistics, que estamos casi en todas las aduanas de la República Mexicana presentes, pues estamos a sus órdenes. Aquí tienen los datos de contacto y también en la cámara les pueden dar nuestros WhatsApps y lo que necesiten para poderles ayudar, aclararles dudas y si lo consideran justo, pues también poder llevar a cabo sus operaciones para que pues podamos jalar parejo, como se dice bonita, de una manera bonita. Y les deseo todo lo mejor y pues estoy a disposición de escuchar si tienen preguntas o dudas, pues tratar de aclarárselas y si no tenemos ya el tiempo suficiente, pues que nos pasen las preguntas para podérselas contestar a posteriori. Pues muchas gracias, vielen Dank y auf Wiedersehen, como se dice en alemán. Muchas gracias, Alejandro. ¿Cómo quedamos? Tenemos más tiempo de responder a unas preguntas que ya hay en el chat, así que todavía no te vamos a dejar ir. Fue muy, muy interesante y muy complejo. Quizás yo voy a leer las preguntas para darte un poco de tiempo también. Voy a empezar con las preguntas más recientes. Hay una pregunta que dice, buen día. ¿Qué peso tienen las preguntas frecuentes publicadas ayer sobre la manifestación de valor en relación a lo que no está expresamente en las reglas o en la ley? Bueno, esta es una pregunta muy práctica y se ve que la persona que la está externando pues tiene un conocimiento amplio. O sea, lógicamente en una ley, en una regla general o en una regla de aplicación, pues puede uno tratar de describir lo que la autoridad quiere. Y ya una vez que está uno trabajando en la, digamos, en la BUSEM para dar de alta su manifestación de valor, pues hay muchas dudas. Nosotros tuvimos muchísimas dudas. Una, por ejemplo, la más importante es tipo de cambio. Dice ahí, ¿qué tipo de cambio? Pues tenemos que saber qué moneda, en qué moneda estamos pagando nuestra importación, porque puede ser dólar, pues es lo más sencillo, pues hay un solo tipo de cambio. Pero si yo compro en euros, o peor todavía, si compro en, no sé, en rupias o compro en rublos, entonces ya el cálculo va a ser doble porque tengo que convertir mi moneda de, digamos, de rupias a dólares y de dólares a pesos. Entonces, la moneda que se tiene que expresar en el sistema BUSEM, pues es el peso mexicano, ¿no? Y entonces la duda era, oye, pero ¿qué tipo de cambio? ¿El de la fecha de llegada? ¿El de la fecha de la factura de emisión en el país de procedencia? ¿O la fecha del pedimento? Y todo este tipo de cuestiones que la ley no expresa directamente, pues para eso se emiten estas preguntas y respuestas de la autoridad, que lógicamente, pues yo no diría que tienen así como que un trasfondo legal muy firme, pero son de aplicación para que sea más fácil para los usuarios, para los agentes aduanales y los importadores de poder manejar la información que están dando de alta en la BUSEM para lograr pues cualquier tipo de trámite, ¿no? Y en este caso específicamente nuestra manifestación de valor electrónica. ¿La que Muchas, sigue? muchas gracias, Alejandro. También a la pregunta sobre si podemos enviar el material, esa presentación a ustedes. Yo creo que Alejandro sí está bien contigo, ¿no? Que también compartimos esta presentación. Sí, claro, con Am, todo gusto. Se las podemos mandar o ustedes se las mandan y ustedes, pues adelante, con lo que necesiten, lo pueden extraer de la presentación y si tienen otras dudas, también estamos a la orden, ¿no? y aquí hay otra pregunta. Si es un nuevo lineamiento tener expediente Sí. completo de cada importación, es posible que la autoridad nos pida expedientes de años anteriores en los que no era requisito contar con el expediente completo.
En caso de que sí se pueda, ¿de cuántos años atrás tendríamos que tener dichos expedientes? Bueno, como dice la ley y el Código Fiscal, la autoridad tiene 5 años para atrás para hacer auditorías, checar y pedir información. O sea, en nuestro caso sería a partir del año 2021 a la fecha, la autoridad puede pedir cualquier tipo de información, puede pedir embarques específicos, puede pedir, oye, ¿sabes qué? Mándame del 21 de enero hasta julio todas tus importaciones, o mándame todo el año 21 o el 22, o mándame los 5 años. Todo eso, lógicamente, en forma digital. Tiene que estar el cliente, el importador tiene que estar en posibilidades de proveer esa información de una manera rápida. Y también si ustedes no tienen las manifestaciones de valor de ese, digamos, lapso de tiempo firmadas en original, pues pónganse a conseguir que sus directores o los apoderados se pongan a firmar las manifestaciones, que en muchas ocasiones el agente aduanal se las envía ya, digamos, llenas y la hoja de cálculo también con la información correspondiente, pero a lo mejor ustedes las archivaron y no las devolvieron al agente aduanal y ustedes no tienen el original. Pónganse a firmar esas manifestaciones de valor, porque como ya les dije, hemos escuchado que en algunas auditorías la autoridad está exigiendo multas de 90,000 pesos por cada manifestación de valor. ¿Sí? Muchas gracias. Hay un montón de preguntas. Vamos a intentar responder a la mayoría posible. Pues te leo la próxima. ¿Podemos negarnos a brindar lista de activos aplicables y contratos de arrendamiento a la regla de 1.4.14, ya que se considera información de confidencialidad? ¿Y cuál es el objetivo de solicitar estos documentos? Bueno, la primera parte de la respuesta, ¿cuál es el objetivo? Pues como les dije, la autoridad no confía en los causantes importadores en México, entonces quiere que se desnuden ante la autoridad. O sea, la manifestación de valor y la BUSEM son instrumentos para que tú dejes caer todo y que la autoridad, como con el médico, ya que estás desnudo, te empiece a aplicar sus aparatos y todo. Entonces nos tenemos que desnudar ante la autoridad, y si yo digo que me niego, pues hay multas muy, muy fuertes para obligar a los causantes a que cumplan con lo que dice la autoridad. Y la más dolorosa es que, por ejemplo, les retiren el padrón de importadores, porque sin el padrón de importadores, pues ustedes ya no pueden hacer importaciones, o que les quiten los sellos fiscales. Entonces, sin los sellos fiscales, ustedes ya no van a poder facturar. Entonces son pues medidas coercitivas muy, muy dolorosas, que entonces al final de cuentas uno dice, bueno, pues me olvido de la confidencialidad y mejor me pongo, digamos, en un nivel amistoso con la autoridad para que confíen en mí. Esa es la respuesta. Muchas gracias, Alejandro. Próxima pregunta. ¿Para comprobante de pago se refiere a copia de la transparencia del pago o es la factura? También puede ser factura pro forma, factura que no utilizamos para pago, o si existen varias facturas comerciales por pago anticipio, pagos progresivos y pago final, ¿se deben proporcionar todas las facturas? Bueno, todo esto es lógicamente, cada empresa tiene sus propias situaciones. Si ustedes, por ejemplo, tienen varias facturas que están utilizando para lograr la importación, pues esas tienen que exhibir en el momento de la manifestación de valor. Y lo que tienen que exhibir también son los pagos. ¿Cómo hicieron ustedes el pago? El recibo del banco, donde dice la empresa X mandó 50,000 euros a la cuenta en Austria tal, en Viena, al banco tal y tal. Eso es lo que requerimos, porque con eso están ustedes comprobando que de veras la mercancía, si la factura dice 50,000 y ustedes han pagado 50,000, entonces dice la autoridad, perfecto, esto está cubierto, no hay dudas. Pero si ustedes tienen facturas que en total dan 80,000 euros y ustedes transfieren 50, pues la autoridad va a decir, ah, caray, pues aquí hay una subvaluación de 30,000 euros, ¿no? Eso es muy claro. Entonces,
tienen ustedes que confesarse directamente en la manifestación de valor en la BUSEM y decir, mira, yo tengo 12 mensualidades para pagar, tengo, no sé, un crédito de 90 días que tengo que pagar, en este momento no pago nada, pues en 90 días, todo eso lo tienen ustedes que externar para que la autoridad lo sepa y en el momento que ustedes hayan efectuado el pago a los 90 días, pues se hace como que una adición a la manifestación de valor diciendo, no, pues yo ya pagué, ¿verdad? Espero que con esto haya yo de alguna manera contestado esta pregunta multifacética. Sí, espero que sí, gracias. También hay preguntas sobre, dos personas preguntaban, ¿se puede presentar una orden de compra como prueba de contrato, por ejemplo, en lugar de contrato, en contratos entre empresas hermanas? Sí, sí, sí. O sea, ya la autoridad ha entendido que no todas las compras que haga yo, si compro, no sé, pues unas rondanas y unas tuercas, pues no voy a tener un contrato firmado con mi proveedor por este monto tan pequeño. Y sobre todo cuando son proyectos grandes y digamos, la casa matriz se olvidó de incluir en los contenedores, pues piezas, refacciones y todo, pues todo eso puede llegar por separado por avión. Entonces, que no hay un contrato por cada una de estas piezas, sino que tiene uno que tener la apertura y poder, con la orden de compra, demostrar que uno está cumpliendo. Lo mejor es, lógicamente, si ustedes tienen una orden de compra y la parte de atrás, pues vienen las condiciones que ustedes manejan, pues eso ya le da un carácter un poco más de contrato. Lo que sí, si ustedes tienen vinculación con su casa matriz y compran, entonces sí es necesario tener el contrato porque ahí, lógicamente, la autoridad va a ver qué le están comprando a su casa matriz, si ustedes ya externaron que tienen vinculación o no. Todo eso tiene que tener, digamos, un proceso de lógica para que concuerde todo lo que ustedes están externando. Entonces, en el caso que ustedes tengan vinculación con su casa matriz, entonces todo lo que compren ustedes tiene que tener un contrato. Puede ser un contrato global por 6 meses, por 12 meses o uno global por todo lo que ustedes compran, pero sí tenemos que exhibir ese contrato. Entonces me van a decir, oye, pero tengo muchos conceptos ahí que son secretos de nuestra empresa. Bueno, pues entonces hagan un contrato con su casa matriz únicamente para la compra y adquisición de sus importaciones y dejen los secretos de la empresa, no sé, las fórmulas químicas y de farmacéuticas, déjenlas a un lado y nada más tengan el contrato para la adquisición de sus importaciones. ¿Sí? Muchas gracias, Alejandro. Tenemos muchísimas preguntas, pero creo que Ay, hemos acordado que nos vas a regalar unos 10, 15 minutos más de tu tiempo para adelante. intentar, para intentar contestar a la mayoría posible. También aquí hay una pregunta sobre cuando traemos muestras de materiales, qué maneras se puede omitir el contrato hablando de que es un nuevo proveedor y aún no hay un lazo con este? Bueno, pues yo diría que siempre hay que dar una buena imagen ante la autoridad. Entonces, si a ustedes les mandan así muestras sin más ni menos, pues esto puede despertar la sospecha del revisor que tenga su expediente en manos y decir, a ver, ¿cómo están trayendo esto, no? Entonces, yo sí diría que debe de haber por lo menos una carta en la cual ustedes están refiriéndose, oiga, empresa tal y tal, muchas gracias, nos daría mucho gusto que usted nos mande unas muestras para analizar aquí y que saber qué tipo de producto tienen. Nuestras bases son A, B, C, D, E, que parezca como un contrato y con eso lo anexan ustedes a esas muestras y en la manifestación de valor para esas muestras y ya le están dando un aire, digamos, legal a esta operación. Siempre piensen que hay alguien del otro lado de la mesa que está viéndolos a ustedes con una lupa y sospechando de que algo están haciendo mal. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes para que el que está con la lupa sentado diga, no, estas gentes son decentes, no necesito profundizar
en mi análisis o en mi sospecha. Entonces, si los tienen ustedes contentos por la manera que están ustedes manejando las cosas y que vean que son muy profesionales, con eso ustedes se van a quitar todos los problemas de encima. Gracias. Tenemos muchas preguntas sobre los contratos. ¿Será aceptable un contrato global y ese mismo contrato declararse en todas las importaciones en el año? ¿Es aceptable un sello en vez de una firma en el contrato? Sí, 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 sí. Y aunque en cada importación pongan el mismo contrato, pues es válido. Yo lo que por practicabilidad les sugiero es que no vayan a hacer contratos de 100 páginas porque la BUSEM se puede sobrecargar y se puede bloquear. Y entonces, si ustedes tienen varias importaciones y cada vez va un contrato de 100 páginas, pues eso puede bloquear el sistema. Entonces, entre más sencillo sea el contrato de adquisición de productos de importación, pues más fácil va a ser también la digestión, digamos, de la información por parte de los sistemas del SAT. Ok. Estoy mirando, hay más preguntas más detalladas sobre los contratos. Am, ¿Existe algún documento que pueda sustituir al contrato? Es decir, ¿sería posible que la empresa emita una carta que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 81, debidamente firmada por ambas partes, a efecto de no incorporar el contrato al expediente? Bueno, yo pienso, como ya lo he dicho, que una orden de compra bien detallada, bien manejada y que lleve, digamos, los términos de ustedes, de cómo compran y cuáles son las bases de su compra y cómo manejan ustedes la situación legal aquí en México, eso ya le da un tipo legal a su adquisición y esas órdenes de compra son aceptables y manejables por parte de la autoridad, ¿sí? Y también quizás ya lo contestabas, pero yo no estoy completamente seguro. En los casos de compras intercompany, donde no existe un contrato como tal, ni tampoco hay un comprobante de pago o transferencia, sino que las áreas de finanzas coordinan los envíos de fondos de mercancía, ¿qué documento se puede adjuntar como comprobante? Bueno, sí, aunque sea intercompañías, y creo que precisamente en los casos de intercompañías, pues es más mayor, o sea, es mayor la sospecha por la cuestión de la vinculación. Entonces, sí es muy recomendable que exista algún tipo de documento en el cual se esté reglamentando esas adquisiciones, ya sea un contrato global, como ya lo dijimos, un contrato por proyecto, una orden de compra, pero que sí la autoridad vea que sobre todo en intercompañías, muy importante por la cuestión de la vinculación. Y si ustedes le ponen que hay vinculación, pero no tienen un factor de vinculación, porque esto es pues, un trámite bastante complicado, entonces la autoridad puede decir, a ver, ¿por qué tienes vinculación, pero no tienes un factor? ¿Y por qué no tienes documentos legales que amparen esta adquisición en el extranjero? Entonces, yo sí les recomiendo que de acuerdo con su casa matriz, pues diseñen algún tipo de contrato o orden de compra por donde por atrás vengan, digamos, en Europa eso siempre se maneja, se llama Allgemeine Geschäftsbedingungen, AGB, que quiere decir cómo nosotros estamos laborando, con qué bases legales estamos nosotros trabajando con nuestros clientes y proveedores. Entonces, si ustedes tienen algo así que puede ser las bases de comercialización generales, cada embarque nada más le ponen esa hoja anexa o la están notificando a la BUSEM y ya con eso están cumpliendo, ¿no? También todavía en el tema de contratos, si eres empresa maquilador y no eres dueña de la mercancía, tú no la pagas ni haces la negociación ya que pertenece al dueño en el extranjero. ¿Sería a mostrar el contrato maquila o cómo demuestras que tienes liga con el proveedor si tú no pagas? Miren, este es un caso muy especial que me gustaría checarlo para darles una opinión bien fundamentada. Entonces, Nela, si me pueden mandar esa pregunta
para analizarla aquí en la empresa y con quién tenemos que coordinarnos para darles la contestación, con mucho gusto lo hacemos, ¿sí? Sí, o quizás puedo sugerir a la persona que puse la pregunta de contactar directamente, como ya tenemos tus contactos aquí. Perfecto, adelante. También había una pregunta muy específica sobre tus servicios o los servicios de los agentes aduanales. En la parte operativa, ¿cuál sería el incremento con un agente aduanal en costo para un pedimento? El mercado de agencias aduanales, ¿cuál sería el incremento? Bueno, como ya les dije, nosotros hicimos un cálculo a nivel asociación que todo para manejar, digerir toda esta nueva legislación, para ir seguros y tratar de evitar que nos vayan a multar por cualquier tontería, pues consideramos que el incremento del costo para el agente aduanal es de un 20 a 30% por operación, por el incremento, digamos, de tener que contratar abogados que chequen los embarques, también las personas que van a hacer la glosa después de ya, digamos, salido un embarque de la aduana, si todo está bien en el pedimento, porque una cosa es que te toque verde y que digas, oye, qué bien, no hubo revisión, ya me olvido del caso. No, 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 pero aunque te toque verde, puede ser que la autoridad en 2, 3 años te diga, oye, a ver, enséñame el pedimento tal y tal, porque creo que algo se hizo mal, pero no tuviste revisión, entonces queremos certificar que todo está bien. Y entonces, pues ahí te puede ir muy mal, porque si cometiste alguna infracción y ya con la multa y los recargos y la actualización, pues una multa, digamos, normal se te puede convertir en una avalancha de costo financiero por el tiempo que ha transcurrido, ¿no? Entonces, yo les digo que un 20, 30, hasta máximo 40% se están incrementando las operaciones, o sea, en el costo de las operaciones. Muchas gracias. Tenemos dos pequeñas preguntas más, si nos prestas tu tiempo un poco más. Sí. Había una pregunta sobre los MVs, los valores de mercancía, creo que significa. La pregunta es si las MV son estrictamente impresas o pueden ser digitalizadas y guardadas en la red interna de la empresa. A ver, no entendí bien la pregunta, si me la puedes, Las MV, me imagino que son los valores de mercancía, son estrictamente impresas o pueden ser digitalizadas y guardadas en la red interna de la empresa, me imagino. Perfecto, digo, para ustedes la pueden guardar en la nube para su uso, digamos, de la empresa, pero como lo dice la ley, la manifestación de valor tiene que estar firmada, digitalizada y enviada a su agente aduanal con la clave que emita el sistema. Si a ustedes el sistema no les da la clave de la manifestación de valor, quiere decir que algo no está bien hecho y por eso no hay clave. Si ya les da la clave, pues esa es la que tienen que transmitirle al agente aduanal para que pueda empezar a trabajar y manejar su pedimento. Entonces, sí, la ley es muy específica. Si ustedes para su propio uso la quieren tener en la nube, ok, no hay problema, pero tienen que dar de alta todos los conceptos en la BUSEM, o sea, en la página oficial del SAT, y con esa información el SAT les dirá si tienes tu manifestación de valor o no la tienes, ¿no? Eso es lo que les recomiendo hacer. Y sobre todo con empresas pues muy grandes, pues me imagino que el papeleo va a ser, o sea, el papeleo digital va a ser terrible, ¿no? Pero bueno, pues tenemos que cumplir y a lo mejor con el tiempo la autoridad se da cuenta que pues hay más importadores cumplidos que gente incumplida y puede empezar a soltar un poco el rigor de los lineamientos para que el trabajo sea más sencillo y más aceptable. Gracias. Quiero darte la última pregunta a ti, hay una última que está dirigida a nosotros. Eso dice, ¿podrías repetirnos cuáles serían las sanciones aplicables por no entregar algún documento que nos solicitan? Bueno, es que hay diferentes sanciones. La más inmediata es, por ejemplo, si hay algún documento que es importante para la determinación del valor de la mercancía
y que no lo puedan ustedes proveer o no quieran proveerlo, pues lógicamente es la multa de 90,000 pesos que es muy fácilmente, ¿cómo les diré?, aplicable, porque con eso pues el fisco está recaudando una gran cantidad de dinero y muchos clientes dicen, oye, pues no me voy a meter ahorita con abogados y tener que garantizar el monto de la multa, entonces mejor lo pago y tengo la posibilidad de tener una reducción, pero si ya son 100 casos, 1,000 casos o algo así, pues ustedes tomen 90 por la cantidad de embarques que tengan, pues creo que eso es bastante un gran dolor de cabeza para los importadores, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Me siguen viniendo preguntas, pero creo que como ya nos hemos pasado del tiempo, vamos a terminar pronto. Siempre pueden contactar a Alejandro para su empresa y, por supuesto, también contratarlo. También había una pregunta dirigida a nosotros como representantes de las empresas austríacas. Si hay algún comunicado emitido por nosotros que ayuda a ustedes a explicar a sus colegas en Austria las modificaciones que solicitan ustedes o que solicita el SAT. En este momento no tenemos algo así porque nosotros como no somos los expertos como Alejandro, pero sí se pueden comunicar con nosotros individualmente y podemos ver cómo apoyarles en la comunicación con sus empresas. Y también Alejandro obviamente habla alemán, es alemán también, así que eso también puede ayudar de esa comunicación intra-company, ¿no? Entre su Sí, empresa. miren, yo Ah, quisiera nada más darles un consejo. Con la larga experiencia que ustedes escucharon que tengo 45 años de agente aduanal, pues ya me sé todos los sistemas habidos, todos los sexenios, los hemos sobrevivido. Yo les recomendaría, podemos estar aquí platicando, oye, ¿y si le pongo aquí? ¿Y si no mando esto? ¿Y qué va a pasar? Hay un lema en México que es muy fácil de entender: no hagas cosas buenas que parezcan malas. O sea, entre más nos estemos aquí revolcando y tratando de quitarnos responsabilidad de encima, eso puede ser grave. Y también yo como agente aduanal les voy a dar un consejo. Si viene algún agente aduanal y les dicen, oigan, yo les voy a hacer todo, ustedes no necesitan hacer nada, o yo les tramito sus embarques y no necesitan presentar la manifestación de valor, o no necesitan darme los certificados NOM porque yo se los saco así, aguas, mucho cuidado, porque a lo mejor les resuelven unos problemitas durante un corto tiempo, pero cuando la autoridad se dé cuenta, hay hasta pues cárcel para las gentes que pasan un cierto monto de desfalco al fisco, puede haber pues cárcel. Me cuesta trabajo pronunciarlo, pero sí la autoridad piensa que cuando se pasan ciertos límites y hay malos manejos cuantitativos, puede llevar a una pena punitiva de cárcel. Entonces, si alguien les viene a ofrecer así las maravillas del mundo y que yo se lo hago y yo se lo saco y yo le cobro lo mismo o no le cobro esto y esto y esto, tengan mucho cuidado, por favor, porque ahora sí van las cosas en serio y nuestra confederación y nuestras asociaciones están en contacto directo con la ANAM, con el SAT, con la Secretaría de Hacienda, inclusive nuestro presidente a nivel aeropuertos tiene contacto directo con la presidencia de la República y ahí le dicen, oye, tenemos que evitar este problema o no sabemos cómo hacerle para pues erradicar el huachicol, por decir algo, y toman nuestro consejo y con eso pues lógicamente nos están dando directrices de cómo trabajar para que, digamos, las operaciones de comercio exterior sean lo más profesionales, lo más limpias y lo más transparente posibles, ¿no? Entonces, pienso que si tenemos esa filosofía de trabajo, se nos va a facilitar mucho, aunque vamos a tener más trabajo de papeleo y de mandar información, pero al final de cuentas puede valer la pena porque evitamos muchas multas y podemos tener nuestros productos a lo mejor con un precio un poco más caro en el mercado, pero nuestros clientes van a decir, mira, es una empresa que trabaja bien, aquí tenemos buen respaldo, no va a desaparecer la empresa en cualquier momento porque no hicieron sus cosas bien y les quitaron el padrón de importadores o les quitaron sus sellos fiscales.
Entonces, vale la pena en un entorno tan difícil de hacer las cosas bien, aunque nos cuesten más. Ese sería el consejo que yo les puedo dar con 45 años de experiencia como agente aduanal y como amigo de la comunidad importadora. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias por tu presentación y compartir tanta experiencia y tantos consejos con nosotros y tomarte todo este tiempo extra también para responder a todas las preguntas. Y gracias también a todos ustedes por todas esas interesantes preguntas y por participar. Antes de despedirnos, quisiera aprovechar para compartirles información sobre uno de nuestros eventos más importantes de este año. Se trata de un evento automotriz. Vamos a tener un pabellón austríaco en el Foro de Proveeduría Automotriz en León en septiembre de este año. Eso es la expo, una de las expos más importantes del sector automotriz en México. Y si están interesados en formar parte de nuestro pabellón, por favor, contáctenos. Y aquí encuentran nuestros datos de contacto. Será un placer seguir en contacto con ustedes. Si surgen más preguntas, pueden dirigirse directamente a Alejandro o también a nuestro equipo. Además, si tienen sugerencias para futuros webinarios, pueden escribirnos en el chat aquí ahora mismo o enviarnos un correo electrónico. Nos alegra siempre oír de ustedes. Con eso, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos los participantes para estar aquí con nosotros hoy y les deseo un muy buen día y una buena semana. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.